A ver, dime tú si esto tiene algún sentido. Un miércoles cualquiera, llego a casa antes de la hora porque el jefe se pone en plan buenazo y nos deja salir pronto. Bajo del coche, subo las escaleras del edificio, y justo cuando meto la llave en la cerradura, escucho risas. Pero no cualquier risa. Era la risa de Marta, mi mujer, y otra voz de hombre que no conocía. ¿Lo raro? La puerta estaba entreabierta. Eso ya me puso en tensión. ¿Alguna vez has entrado a tu propia casa con miedo de lo que te vas a encontrar? Pues eso. Empujo la puerta con suavidad y me encuentro el salón vacío, pero con 2 copas de vino sobre la mesa. Una chaqueta de hombre colgada en la silla. Música bajita sonando desde el altavoz. Todo en orden, pero fuera de lugar. No pegué un grito. No hice ruido. Me quedé quieto, en silencio. Escuché con atención. Los pasos venían del pasillo, dirección al dormitorio. Y entonces, justo cuando estaba por caminar hacia ahí, escucho la voz del tipo. Tú estás loca. ¿Y si llega antes? Y ella, como si nada. Tranquilo, Sergio nunca vuelve antes. Es un reloj suizo. Ahí fue cuando sentí que el mundo se detuvo. No entré. No hice nada. Di media vuelta, salí y cerré la puerta con el mismo cuidado con el que uno suelta una bomba. Me metí en el coche y me quedé ahí, sin arrancar, mirando la fachada de mi propio edificio como si fuera la casa de otro. Estuve sentado como 20 minutos. 20 jodidos minutos, intentando entender qué coño acababa de pasar. No te voy a decir que Marta y yo éramos la pareja perfecta. Pero tío, no estábamos mal. Discutíamos lo justo, nos reíamos de tonterías, salíamos los domingos a tomar cañas. No había drama. Y de repente me entero así, sin querer, de que algo pasaba. Y no porque la pillé con mensajes, ni porque un amigo me lo dijera, ni porque la vi rara. No. Fue puro azar. Un giro del destino. Y ahí me di cuenta de algo que jode, que uno puede estar viviendo en una mentira y ni enterarse. No volví a entrar a casa esa noche. Me fui a dormir al coche, aparcado a unas calles de distancia. Ni a casa de mis padres, ni a lo de un colega. Necesitaba estar solo. Pensar. Procesar. No me malinterpretes, todavía no sabía nada concreto. Ni nombres, ni qué tanto, ni desde cuándo. Solo escuché una frase. Pero esa frase era todo lo que necesitaba. Era la llave que abría una puerta que no quería abrir. Y la había abierto. Y lo más jodido de todo, que me lo tomé con una calma que hasta me dio miedo. No grité, no rompí nada, no entré a pegar a nadie. Me guardé todo. Me lo tragué. Pero esa noche, te lo juro, cambié. No lo sabía aún, pero mi manera de mirar a Marta ya no volvería a ser la misma. Y lo peor, ni siquiera estaba seguro de querer saber más. Eso fue el principio. Lo que vino después, eso ya es otra historia. Una mucho más fea. Y ya te la voy a contar. Cuando llegué al trabajo al día siguiente, todavía llevaba el mismo pantalón del día anterior y un olor a sudor mezclado con rabia que ni yo soportaba, pero me daba igual. No había dormido ni una hora. Pasé la noche dentro del coche, con el asiento reclinado, mirando el techo y repasando en bucle esa frase, tranquilo, Sergio nunca vuelve antes. Es un reloj suizo. Marta no sabía que había vuelto temprano, no sabía que la había escuchado, no tenía ni idea de que ahora yo tenía esa imagen clavada en la cabeza como una astilla. Y lo más extraño es que no fui corriendo a encararla, no le hice un escándalo, ni siquiera la llamé. Algo en mí decidió que no quería gritar, ni preguntar, ni escuchar excusas. Lo que necesitaba era saber, con calma, con precisión, con pruebas. No porque quisiera perdonarla,
sino porque no estaba dispuesto a dejar que me tomaran por imbécil mientras yo hacía de marido perfecto y ella metía a otro en mi cama. Entré a la oficina con cara de cadáver y me senté frente al ordenador como un robot. Ni siquiera miré los correos, solo abrí una hoja en blanco y empecé a escribir lo poco que sabía, punto por punto, como si fuera un informe. La voz, el tono, las copas, la chaqueta, el Sergio nunca vuelve antes. Todo lo que había escuchado y visto, sin adornos. Luego me quedé mirando el papel largo rato, sin escribir nada más. Y ahí me di cuenta de que no sabía ni quién era ese tipo. No tenía cara, no tenía nombre, no tenía historia. Solo una voz. Una voz confiada que hablaba de mí como si fuera una anécdota. El problema es que yo no tenía ni una pista para empezar, así que decidí hacer lo único que se me ocurrió, fingir normalidad. Volver a casa como si no supiera nada, observar sin hablar y esperar que algo se le escapara. Esa misma tarde, a las 8 en punto, subí las escaleras de nuestro piso como cualquier otro día. Ni rápido ni lento, simplemente como siempre. Toqué el timbre en lugar de abrir con mi llave, solo por ver su reacción. Me abrió con una sonrisa como si no pasara nada, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera estado con otro en nuestra casa menos de 24 horas antes. Me dio un beso corto, me preguntó qué tal el día, y se giró para volver al salón. Todo era demasiado normal. No pude evitar mirar de reojo la mesa del comedor, vacía, limpia, sin copas ni rastros. La chaqueta tampoco estaba. No había ni una señal. Nada. Me duché en silencio, me cambié de ropa y cenamos juntos unos filetes que ella había dejado preparados. Hablamos de cosas sin importancia. El tráfico, el jefe, el vecino que se queja del ascensor. Yo hablaba con la mirada fija en su cara, buscando alguna fisura, algún temblor en la voz, pero nada. Marta tenía una tranquilidad absoluta, como si no tuviera nada que esconder. O quizás, peor, como si ya hubiera aprendido a mentir sin que se le notara. Al terminar de cenar me ofrecí a lavar los platos, solo para poder quedarme un rato en la cocina a pensar. Necesitaba un plan. No podía seguir solo actuando como el marido perfecto mientras ella jugaba a la doble vida. No iba a quedarme cruzado de brazos. Esa noche, cuando se fue a dormir, yo me quedé en el salón mirando su bolso. No quería tocarlo. Todavía tenía algo de dignidad. Pero la duda era más fuerte. Al final lo abrí, revisé por encima y encontré una tarjeta de aparcamiento de un centro de estética del barrio de Chamberí. Marta nunca iba a esa zona. Nunca. Lo apunté en el móvil y lo dejé todo como estaba. A la mañana siguiente, me tomé un día libre y fui hasta Chamberí. Me quedé esperando cerca del centro de estética desde las 9 de la mañana, sin saber bien qué buscaba. A eso de las 10:15 la vi aparecer. Iba sola, vestida con ese abrigo beige que se pone cuando quiere ir arreglada pero discreta. Entró al local y desapareció. Yo esperé. Media hora. 1 hora. 1 hora y media. Y justo cuando ya pensaba que había sido una pérdida de tiempo, la vi salir, con él. Un tipo de unos 40 y tantos, bien vestido, con el pelo engominado y sonrisa fácil. Iban hablando bajito, pero riéndose. No se cogieron de la mano, no se besaron, pero la distancia entre ellos era de confianza, no de cortesía. Caminaban como si tuvieran práctica en hacerlo juntos, como si ese recorrido ya lo hubieran hecho antes. Lo seguí con distancia. Caminaban tranquilos, como si fueran cualquier pareja más. Entraron a una cafetería, se sentaron en una mesa junto al ventanal y pidieron desayuno. Ella se quitó el abrigo. Él le tocó el brazo al hablar. Ella se reía como no lo hacía conmigo desde hace meses. Me quedé en la acera de enfrente, mirando todo sin poder moverme.
Y entonces pasó algo que no esperaba, ella sacó el móvil y se hizo una foto con él. Una foto juntos, sonriendo. Él hizo un gesto como de negarse, de que no era buena idea, pero ella insistió. Se tomaron la foto. Yo solo podía mirar. No sabía si sentir vergüenza, asco, odio o tristeza. Sentía todo junto. Volví a casa antes que ella, otra vez. No sabía si tenía que enfrentarla ya o seguir esperando. Pero ya no era una suposición, no era una sospecha. Ahora tenía una imagen. Una imagen clara de ella riéndose con otro, disfrutando, sin culpa. Por la noche, cuando regresó, me saludó como si nada. Le pregunté qué tal el día, y me dijo que había tenido una jornada muy pesada en el hospital. Sonrió mientras se quitaba los zapatos. Se estiró en el sofá y me pidió que pusiera una serie. Lo hice. Me senté a su lado. Nos tapamos con la manta. Ella se recostó en mi hombro como si todavía fuera mi esposa. Y yo, con la mandíbula apretada, sin decir una palabra, aguanté. Aguanté porque ya no estaba jugando a no saber. Ahora estaba cazando. Ahora era una partida. Y te juro que no pensaba perderla. No la confronté esa misma noche porque no quería hacerlo con la cabeza caliente ni con la imagen de ellos dos todavía fresca, así que esperé 2 días enteros fingiendo una normalidad que me estaba desgastando por dentro, levantándome a la misma hora, yendo a trabajar, volviendo a casa, escuchando sus historias inventadas sobre turnos imposibles y compañeras que yo no conocía. Y cada palabra que salía de su boca me confirmaba que ya no estaba hablando con la mujer con la que me casé sino con alguien que había aprendido a mentir sin pestañear. El domingo por la tarde decidí que ya era suficiente, porque llevaba 2 noches durmiendo mal y una tercera me habría dejado hecho polvo, así que cuando llegó del supuesto turno de mañana y dejó las llaves en el mueble de la entrada, le dije con la voz más tranquila que pude reunir que teníamos que hablar, no con tono solemne ni dramático, sino como quien pide sentarse un momento porque hay algo pendiente desde hace tiempo. Nos sentamos en el salón, cada uno en un extremo del sofá, sin tocarnos, con esa distancia incómoda que solo existe cuando 2 personas ya no están en el mismo sitio emocional aunque compartan la misma casa. Ella me miraba esperando que soltara lo típico, alguna queja, algún reproche por llegar tarde o por estar distante, y yo dejé que ese silencio se alargara unos segundos más de lo normal solo para ver si se removía, si mostraba algún nervio, pero no lo hizo. Fue entonces cuando le dije, mirándola directamente a los ojos, que el miércoles había vuelto antes del trabajo y que había escuchado su conversación desde el pasillo, que no había entrado, que no había hecho ruido. Y que sabía perfectamente que había otro hombre entrando en nuestra casa cuando yo no estaba. No levanté la voz, no hice aspavientos, solo hablé despacio, marcando cada palabra, porque quería ver su reacción sin darle margen para preparar una historia. Durante un segundo se quedó completamente quieta, como si el cuerpo le hubiera dejado de responder, y luego se levantó de golpe del sofá y empezó a decir que eso no era lo que yo creía. Que estaba sacando conclusiones precipitadas, que era un compañero del hospital que había venido a dejarle unos papeles, y ahí fue cuando por primera vez perdí un poco la calma y le dije que no me tomara por idiota, que yo no había escuchado a nadie hablar de papeles ni de trabajo, que había escuchado risas, confianza, y una frase muy concreta sobre mis horarios, y que si iba a mentir al menos se esforzara en algo más creíble. Ella empezó a andar por el salón, pasándose las manos por la cara, repitiendo que estaba exagerando, que llevaba semanas raro y que eso me estaba afectando, y esa forma de darle la vuelta a la situación me hizo hervir por dentro, así que le dije que la había visto 2 días antes en Chamberí con él, saliendo juntos, desayunando, riéndose, y que ya no tenía sentido seguir fingiendo. Ahí fue cuando explotó. Me gritó que sí, que había otro, que estaba cansada de sentirse sola, que yo llevaba meses ausente aunque estuviera físicamente en casa, que ella necesitaba sentirse escuchada y deseada,
Y que ese hombre le había dado atención cuando yo no supe hacerlo, y escuchar eso me dolió más de lo que esperaba porque no era solo una excusa sino algo que llevaba tiempo cocinándose en su cabeza. Le respondí que si se había sentido sola lo normal habría sido hablarlo conmigo y no meter a un desconocido en nuestra vida, que yo nunca le había cerrado la puerta a una conversación, y que no aceptaba que ahora me pintara como el culpable de una decisión que había tomado ella sola. La discusión subió de tono, no hubo empujones ni golpes, pero sí palabras que sabíamos que dolían, frases lanzadas con intención de herir, reproches acumulados durante años que salieron todos juntos como si estuvieran esperando ese momento. En un punto se puso a llorar y dijo que no sabía cómo había llegado hasta ahí, que al principio solo hablaban, que luego se tomaron confianza, y que cuando quiso darse cuenta ya estaba metida en algo que no sabía cómo parar. Yo le dije que eso no era un error ni un despiste, que eso eran decisiones encadenadas, y que cada una de ellas la había tomado sabiendo perfectamente que me estaba traicionando. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndose con él y me dijo que unos 3 meses, y cuando le pregunté si había pasado algo más, si habían estado juntos de verdad, bajó la mirada y no contestó, y ese silencio fue suficiente para mí. Me levanté del sofá y le dije que no iba a seguir escuchando explicaciones diseñadas para aliviarle la culpa, que no estaba allí para perdonarla ni para entenderla, sino para dejar claro que lo que había hecho tenía consecuencias. Ella intentó acercarse, me pidió que no tomara decisiones en caliente, que pensáramos las cosas con calma, que llevábamos muchos años juntos, y le respondí que precisamente por esos años no iba a hacerme el ciego ni el tonto. Le dije que esa misma semana iba a cambiar las cosas, que no pensaba seguir compartiendo una casa con alguien que me había mentido a la cara durante meses, y que ya veríamos cómo se resolvía lo demás. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, y al día siguiente empecé a mover piezas. No hice nada impulsivo ni ilegal, no rompí objetos ni grité en público, pero sí tomé decisiones concretas. Cancelé la cuenta conjunta para gastos personales y dejé solo la común para los pagos fijos, avisé a su familia de que estábamos pasando por una crisis grave por una infidelidad, no para humillarla sino para que no pudiera controlar el relato a su antojo, y hablé con un abogado para informarme de mis opciones sin avisarle todavía. Cuando ella se dio cuenta de que ya no tenía el control de la situación, me buscó para hablar de nuevo, con otro tono, más suave, más calculado, y le dije que ya no tenía nada más que decirle por el momento. No fue una venganza ruidosa ni inmediata, pero fue tangible, real, y le dejó claro que lo que había hecho no se iba a barrer debajo de la alfombra. Yo estaba destrozado por dentro, sí, pero también sorprendentemente firme, porque había cruzado una línea de la que no pensaba volver atrás, y aunque todavía quedaban muchas conversaciones pendientes, esa fue la noche en la que ella entendió que ya no tenía delante al marido que siempre perdonaba, sino a alguien que había decidido no dejarse pisar nunca más. Los días siguientes fueron duros, no solo por la tensión constante en casa sino porque tenía que seguir trabajando como si nada, fingiendo que mi vida seguía igual cuando en realidad estaba tratando de desmontarla pieza por pieza sin que todo se viniera abajo de golpe. No me fui de casa todavía porque no iba a darle la comodidad de quedarse con todo sin siquiera tener que moverse. No estaba dispuesto a hacerle tan fácil el final de lo que había sido una relación de más de 10 años. Cada noche era una película distinta. Marta intentaba acercarse con frases suaves, casi ensayadas, buscando conversaciones casuales como si el desastre no hubiera ocurrido, pero yo ya no participaba del juego. Respondía lo justo, dormía en la habitación de invitados y, cuando ella intentaba alargar cualquier tema, simplemente me levantaba y me iba al baño, o me ponía los auriculares, o salía a caminar sin decir a dónde. Un miércoles por la noche, mientras ella preparaba una ensalada en la cocina como si estuviéramos en 2017, me soltó sin más que había cortado con él. Así, como si eso arreglara algo. Lo dijo mientras cortaba tomates y sin mirarme a la cara, como quien comenta que ha cancelado una suscripción a una app. Me limité a mirarla sin decir una palabra.
No porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier respuesta habría sido inútil. Ella no entendía que dejar de verlo no borraba lo que ya había hecho, ni mucho menos sanaba el hecho de que yo me había enterado por accidente, que había tenido que seguirla para confirmar lo que ya sospechaba, que había tenido que escuchar sus excusas como si no tuviera ojos ni oídos. No dije nada. Terminé mi cena de forma mecánica, lavé mi plato y salí del salón como si no hubiera escuchado esa frase. Esa fue la única forma que encontré de mostrarle que no íbamos a volver atrás solo porque ella quisiera marcar el ritmo. El sábado tomé la decisión. No era solo una cuestión de orgullo, era algo que ya venía sintiendo en el estómago cada vez que la veía caminar por la casa, como si todo le perteneciera, como si pudiera reconstruir lo que había destruido sin preguntar siquiera qué quería yo. No pensaba perdonarla, ni darle la oportunidad de que se acomodara otra vez mientras yo tragaba con todo. Así que hablé con un abogado de verdad, esta vez no solo para informarme, sino para preparar los papeles. Tenía claro que no iba a pelear por nada que no valiera la pena, pero sí iba a dejarle claro que no se podía ir con la suya como si yo fuera un accesorio que podía desechar y recuperar cuando le convenía. El abogado fue claro, me explicó los pasos, los tiempos y los documentos necesarios. No me hizo promesas vacías, ni me endulzó la situación. Me dijo que era una separación normal, sin hijos, sin bienes en disputa mayores, y que si ella cooperaba, podía resolverse rápido. Le dije que no esperaba cooperación, solo que no estorbara. Cuando volví esa tarde, ella estaba en el sofá viendo una serie como si no pasara nada. Me senté frente a ella, apagué la televisión con el mando y le dije que ya había iniciado el proceso, que iba a recibir los papeles en los próximos días, y que lo mejor era que empezáramos a hablar de la división práctica de las cosas para no alargar algo que ya no tenía vuelta atrás. Al principio no dijo nada. Me miró como si no entendiera lo que estaba oyendo. Y luego, sin levantar la voz, me soltó que no pensaba firmar nada. Que no aceptaba que yo tomara decisiones por los dos, que esto se tenía que hablar bien, que aún había cosas por resolver. Me reí. Fue una risa corta, seca, sin alegría. Le respondí que ella había tomado decisiones por los dos durante meses sin decirme nada, que había metido a un tercero en nuestra vida sin consultarme, que había mentido cada día al salir de casa, y que ahora no tenía derecho a exigirme nada. Insistió en que las cosas no eran tan simples, que ella también tenía derecho a defender su parte, que lo nuestro no era tan fácil de romper. Yo le respondí que por mí podía contratar a quien quisiera, que no pensaba pelear por nada material, que podía quedarse con el sofá, con la tele, con la vajilla, con lo que le diera la gana, pero que conmigo ya no contaba. Ella empezó a ponerse nerviosa, a caminar por el salón con ese gesto de cuando intenta forzar una discusión para desahogarse, pero esta vez yo no piqué. Me levanté, le dije que ya estaba dicho todo, que no tenía sentido seguir hablando, y que ya estaba en sus manos aceptar que esto se había acabado. Durante esa semana, ella se quedó más callada de lo habitual. No hubo intentos de conversación, ni preguntas, ni frases amables. Solo silencio. Al tercer día, recibí un mensaje de su madre, diciendo que quería hablar conmigo, que no entendía lo que estaba pasando, que Marta estaba muy mal. No le respondí. Al día siguiente me escribió su hermana, con el mismo tono. Le dije que prefería no mezclar a la familia en algo que solo nos correspondía a Marta y a mí. Sabía que ella estaba usando a su gente para presionarme, para crear una especie de ambiente de lástima donde yo quedara como el frío, el inflexible, el que no quería salvar el matrimonio. Me dio igual. Ya no me importaba quedar como el malo si eso significaba salir de una situación donde me habían usado. Lo que no esperaba fue lo que hizo después. Una tarde, llegué a casa y encontré que se había ido. No me lo comunicó. Simplemente no estaba. El armario tenía la mitad vacía, el cajón del baño también.
No dejó una nota, ni un mensaje, ni un aviso. Se fue sin decir nada, como si fuera un huésped que terminaba su estancia. Al principio me sorprendió, incluso sentí un hueco extraño, no por nostalgia sino por la falta de cierre. Pero después lo entendí, era su forma de castigarme, de quitarse del medio antes de que yo pudiera terminar de expulsarla. Quería sentirse la que tomaba la decisión, aunque fuera tarde. Esa noche me senté solo en el salón y no sentí nada. Ni alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo una calma seca, como si por fin todo hubiera tomado su sitio. Lo siguiente fue cambiar la cerradura, avisar al abogado, y seguir con el proceso como estaba previsto. Ella intentó contactarme un par de veces más, por mensajes largos donde mezclaba excusas, justificaciones y súplicas de conversación, pero no le respondí ninguno. No tenía sentido. Lo único que quedaba era terminar lo que había empezado. Ya no por rabia, sino por dignidad. ¿Te preparo ya la parte 5? Aquí es donde se cierra el círculo y empieza la verdadera consecuencia. Después de que Marta se fuera sin avisar y dejara la casa a medias, los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Había ruido afuera, el típico de cualquier ciudad, vecinos hablando, coches pasando, algún perro ladrando, pero adentro todo parecía en pausa. No me molestaba el silencio, al contrario, me venía bien. Por primera vez en semanas, el espacio era mío, no tenía que compartirlo con nadie que fingiera, ni con conversaciones obligadas que escondían tensión. Me levantaba, desayunaba lo justo, trabajaba desde casa o iba a la oficina si hacía falta, y al volver, sabía que no me iba a encontrar con nada desagradable. No necesitaba medir cada palabra ni guardar el teléfono como si tuviera algo que esconder, porque ya no había nadie frente a quien justificarse. El abogado me llamó al tercer día para decirme que Marta había recibido los papeles del divorcio y que, según su abogado, no iba a oponerse al proceso. No era lo mismo que aceptar con madurez, simplemente no quería complicarse, lo cual me pareció coherente con su forma de actuar. Siempre había querido evitar los conflictos reales, incluso cuando ella los provocaba. Evadir consecuencias parecía ser su especialidad. Aún así, la noticia me dejó con una sensación extraña. No era alegría, ni alivio, era algo más parecido a cerrar un libro que no te gustó pero que, por alguna razón, querías terminar. Me preguntó si quería pedir una compensación económica o pelear por alguno de los bienes, y le dije que no. Solo quería terminar rápido y empezar de cero, sin depender de acuerdos ni de propiedades. Unos días después recibí un mensaje de una cuenta de Instagram que no conocía. Era un perfil sin foto, con nombre raro, claramente falso. El mensaje era corto pero directo: sé que Marta te engañó. No era la primera vez. Me quedé mirando la pantalla un rato. No respondí. Al rato llegó otro: esta vez solo te enteraste porque cometió errores. Hace años fue peor. El corazón me empezó a latir más fuerte, pero no por celos, ni por dolor, sino por curiosidad. Respondí con una sola palabra: ¿quién? La respuesta tardó. Casi una hora después, el perfil contestó: fui uno de ellos. No quiero problemas, pero pensé que tenías derecho a saberlo. No me dio más detalles, ni pruebas, ni fechas. Solo eso. Cerré el chat, bloqueé la cuenta y lo dejé ahí. Esa noche volví a repasar los últimos años. No como un drama, sino como una revisión fría. Empecé a notar cosas que antes me parecían normales. Cambios de actitud repentinos, salidas justificadas con explicaciones flojas, semanas en las que estaba especialmente distante y luego volvía con una actitud extrañamente cariñosa, como si estuviera compensando algo. Nunca sospeché de nada porque nunca quise pensar mal. Cuando uno confía, no se pone a revisar cada movimiento. Pero ahora que sabía lo que sabía, muchas piezas encajaban.
El problema no era solo la infidelidad reciente, era toda la dinámica de ocultamiento que seguramente venía de antes. Y en vez de enojarme más, me sentí estúpido. No por haber confiado, sino por haberlo hecho con tanta firmeza. 2 semanas después de que se fuera, me escribió su madre para pedirme si podía pasar a buscar unas cajas que Marta había dejado en un trastero cerca del piso. Le respondí que sí, que no había problema, que avisara con antelación. Quedamos un sábado por la mañana. Vinieron su madre y su hermana. No me saludaron con hostilidad, pero tampoco con cariño. Se notaba que venían con una idea clara, evitar el tema, llevarse las cosas y marcharse. Mientras ellas subían al trastero, me quedé esperando afuera, apoyado en la pared, sin muchas ganas de hablar. Pero su hermana rompió el silencio. No puedo creer que estés tan tranquilo, me soltó mientras cerraba una de las cajas. Le respondí sin moverme. Lo que no puedo creer es que todavía haya gente que le defienda después de todo. Ella me miró como si le costara decidir si decir algo más o callarse. No es que la defienda, respondió finalmente. Es que no entiendo cómo algo que parecía tan estable se fue a la mierda de golpe. No fue de golpe, le dije. Se fue jodiendo poco a poco, y cuando reventó ya estaba podrido desde hacía tiempo. La madre no dijo nada. Bajó las escaleras con las cajas en silencio. Cuando terminaron, se despidieron con un gesto y se fueron. Cerré la puerta del trastero, subí al piso y me senté en el sofá. Estaba todo en orden, limpio, tranquilo, pero sentía como si aún quedaran rastros de ella. No físicos, sino en la forma en la que la casa estaba organizada, en los muebles que había elegido, en los cuadros que seguían colgados. Esa tarde decidí sacar todo lo que ella había dejado, todo lo que tenía su toque. No por despecho, sino porque ya no quería sentir que estaba en un espacio compartido. Llamé a una empresa de vaciados y al lunes siguiente se llevaron varias bolsas, algunos adornos y 2 muebles. Me quedé con lo justo. Al día siguiente, me escribió una última vez. Un mensaje largo, como de 2 pantallas, donde mezclaba disculpas con explicaciones, donde decía que había cometido errores pero que había sido por inseguridades, que se sintió sola, que necesitaba sentirse viva, que no justificaba nada pero que quería que lo supiera. Dijo que no esperaba que la perdonara, pero que le dolía haberme perdido de esa manera. Leí el mensaje entero, sin pausas. No sentí nada. Ni compasión, ni rabia. Cuando terminé, lo borré. No le respondí. No porque me creyera superior, sino porque ya no tenía nada que decir. Ella tomó sus decisiones y yo las mías. Ya no me interesaba su arrepentimiento, ni su forma de entender lo que había pasado. Era demasiado tarde para cualquier intento de cerrar bien algo que ella misma había destrozado en silencio, sin darme la oportunidad de participar. Poco después, firmamos los papeles. Lo hicimos en una notaría, sin drama. Nos sentamos, firmamos, y listo. Ella no me miró directamente en ningún momento. Yo tampoco. Cuando salimos, me fui por un lado y ella por otro. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni intentos de últimas palabras. Solo un cierre frío, práctico y necesario. Subí al coche, me puse el cinturón, y antes de arrancar respiré hondo. No por emoción, sino por costumbre. Después arranqué y volví a casa. Queda una parte más. La última. Te la paso cuando me digas. Ahí te cuento en qué quedó todo y cómo sigue mi vida ahora. Después de firmar el divorcio, no hubo ninguna escena posterior, ningún mensaje inesperado, ninguna aparición rara por la casa, ningún intento de volver a vernos para aclarar cosas que ya estaban más que destruidas. Marta desapareció de verdad. No dejó rastro, no hizo preguntas, no buscó ni una excusa más. Se fue, se cerró la puerta y punto.
Durante las primeras semanas posteriores a la firma, lo único que sentí fue una mezcla entre rutina automática y una especie de neutralidad emocional que no sabía si era calma o simplemente agotamiento. Me levantaba, trabajaba, comía, volvía, salía a caminar por las noches y, de vez en cuando, me ponía a reorganizar cosas en casa. No había tristeza, pero tampoco entusiasmo. Era una etapa extraña, porque no se parecía a nada de lo anterior, pero tampoco tenía una dirección clara. Lo único que sabía con certeza era que ya no me debía nada a nadie, y eso, aunque no me alegraba, al menos me dejaba respirar. No tardé en empezar a ver a algunos amigos de nuevo, los de siempre, los que me habían notado distante desde hacía meses pero que no insistieron demasiado porque sabían que algo pasaba y que yo no era el tipo de persona que contaba las cosas a la primera. Una noche, quedé con Javier, uno de mis amigos más cercanos, en un bar de Lavapiés. Nos pedimos un par de cervezas, hablamos de fútbol, del trabajo, de cosas que no importaban demasiado, y después de una pausa larga me soltó la pregunta que sabía que vendría en algún momento. ¿Cómo lo llevas?, me dijo sin rodeos, sin disfrazar el tono. Le respondí sin rodeos también. Ya está. Se acabó. Me engañó, me mintió, intentó justificarlo, la mandé a la mierda, firmamos el divorcio y ahora cada uno por su lado. Lo dije como quien explica que se ha roto una silla y la ha tirado. No porque no doliera, sino porque ya no quedaba emoción en lo que había pasado. Él se quedó callado un momento, asintió, bebió un poco más y dijo algo que no esperaba. Te respeté por cómo lo manejaste. Otro en tu lugar habría hecho un circo. Tú lo llevaste como un cabrón frío, pero con dignidad. No supe qué decirle. Solo levanté el vaso y brindé. No por nada en particular. Solo porque sí. A partir de ahí las cosas fueron cambiando, pero de forma lenta. No hice ningún cambio radical en mi vida. No me fui a viajar, no me abrí un perfil en ninguna aplicación para buscar a nadie, no empecé a salir compulsivamente los fines de semana. Nada de eso me interesaba. Me tomé el tiempo como un proceso más bien privado. El proceso de ordenar lo que quedaba, de revisar lo que había tolerado, de identificar en qué momento dejé pasar señales que ahora me parecían obvias, no para flagelarme, sino para entender por qué había permitido ciertas cosas. No me obsesioné con eso, pero sí quise mirar atrás sin miedo. Necesitaba saber en qué parte de todo ese matrimonio me había desconectado tanto como para no ver lo que pasaba a mi alrededor. Un día, mientras ordenaba una caja que llevaba años guardada en el armario del pasillo, encontré algunas cartas viejas de cuando empezábamos a salir. Cartas escritas por ella, de esas que uno guarda sin saber bien por qué. Las leí, una por una, sin pausa. No sentí nostalgia, ni rabia. Solo me di cuenta de cuánto habíamos cambiado, los dos, sin darnos cuenta. Ya no éramos esas personas. Éramos otra cosa. O más bien, ella se convirtió en algo que yo no reconocía, y yo, sin saberlo, me volví alguien que aguantaba más de lo que debía. Me pregunté si en algún momento real estuvimos verdaderamente conectados, o si simplemente fuimos dos personas que se acomodaron a un proyecto de vida y siguieron con él por inercia. No encontré una respuesta clara. Quizás sí lo estuvimos. O quizás nunca del todo. El punto de quiebre, sin embargo, no fue la infidelidad en sí. Lo que me rompió por dentro fue cómo lo manejó, cómo lo negó hasta que ya no tuvo escapatoria, cómo se inventó versiones, cómo culpó a mi silencio, a mi carácter, a mis ausencias, cuando en realidad, si algo había hecho yo durante todos esos años, fue estar. No de forma perfecta, no con flores todos los días, no con romanticismo barato, pero con lealtad, con compromiso, con esfuerzo constante. Yo no fui un marido de película, pero fui un hombre que dio lo que tenía que dar sin pedir mucho a cambio. Por eso dolió tanto. No por el sexo con otro, no por la mentira puntual,
sino por toda esa serie de decisiones que tomó sabiendo perfectamente que lo estaba arruinando todo. Al cabo de unos meses, Marta me escribió un correo. No me lo esperaba. Era largo, más que cualquiera de los mensajes anteriores. En él me decía que estaba empezando terapia, que se había dado cuenta de muchas cosas que no supo manejar, que entendía si yo no quería saber más de ella, pero que quería, por lo menos, pedir perdón una última vez. No con intención de que volviéramos, sino por ella misma. Lo leí completo. Me pareció sincero, o al menos escrito con calma. Pero no le respondí. No porque la odiara, sino porque ya no necesitaba seguir esa conversación. Para mí, ya estaba todo dicho. No había espacio para más explicaciones. A veces lo más maduro que uno puede hacer es no responder. Hoy ha pasado casi un año desde todo eso. La casa ya no se parece a la de antes. Pinté, cambié muebles, saqué cosas, puse otras. No con la intención de borrar nada, sino simplemente porque necesitaba que el espacio reflejara en qué punto estaba yo. No me volví un hombre nuevo ni ando diciendo que soy otra persona. Solo soy alguien que pasó por una situación que no esperaba, que la enfrentó con la cabeza fría y que salió con las cosas claras. No busco pareja, ni cierro la puerta a eso, pero no tengo prisa. Me importa más vivir tranquilo que volver a encajar en un modelo que ya probé y que terminó como terminó. Hoy duermo sin ansiedad, trabajo sin distracciones, y me levanto sin esa carga invisible que antes me acompañaba sin que yo lo notara. No sé qué será de Marta, ni me interesa mucho. Supongo que seguirá con su vida, como todos. Si alguna vez vuelve a cruzarse conmigo, probablemente no pasará nada. Un saludo breve, si acaso. La historia ya terminó, y lo único que queda de todo eso es una certeza: uno tiene que cuidarse solo, incluso cuando cree que está acompañado. Nadie te va a proteger de una traición si no estás dispuesto a poner límites cuando toca. Aprendí eso tarde, pero lo aprendí. Y si algo valió la pena en toda esta mierda, fue eso. Este fue el final. No es feliz, no es triste, es lo que fue. Y con eso, tengo suficiente.